¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo hemos pasado la Navidad? Bien, ¿cierto? Qué bueno poder celebrar al Señor. Porque todo se trata de Cristo, de eso estamos hablando. Todo se trata de Cristo. Y seguramente algunos de ustedes ya han visto esa serie Game of Thrones, el Juego de Tronos, ¿cierto? Lo que parece ser una serie así como muy... una serie épica común, pero básicamente es una lucha sanguinaria por poder, mientras se discute quién es la persona digna de ocupar el puesto de rey del mundo, por decir una forma. Lo que describe nuestra realidad, la realidad humana, la vida humana puede ser descrita así: una lucha por poder para decidir quién es el más digno. En lo micro hacemos eso, y también en lo macro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? La vida humana tiene esa tensión que está constantemente ahí. Cualquier discusión que ustedes hayan tenido, los que son casados, saben que es una discusión o por tener razón, y tener razón es tener poder, ¿cierto? A veces conquistamos el derecho de ser escuchados por pensar que hicimos esto o aquello. Tenemos el derecho de ser respetados por esto o aquello. Somos más dignos por eso o por aquello. Cualquier discusión que cualquier persona haya tenido es, en lo micro, también una lucha de poder. Esa es la vida humana. Y siempre ha sido así. La lucha por la dignidad y por el derecho de ser reconocido. Nosotros estamos hablando del nacimiento de Jesús, y el nacimiento de Jesús pone los dos pies en la puerta en cuanto a la forma como se debe vivir la vida y cómo debemos reinterpretar las relaciones de poder en el mundo. Con Jesús el Juego de Tronos se termina. Ahí, esa fue la última escena, ¿cierto? El mundo se diladeó, se peleó y todo eso, pero ahí nació el rey y se acabó. ¿De qué estamos hablando? El nacimiento de Jesús pone en perspectiva nuestras aspiraciones de poder micro que queremos tener, sea en la relación, en la casa, junto a los hijos, en el trabajo, en cualquier instancia, nuestros deseos de controlar algo, de controlar nuestra propia vida. Poder para controlar nuestra propia vida, y cómo debemos ordenar nuestras vidas alrededor de Jesús. De eso se trata la Navidad. La Navidad viene para ayudarnos a reordenar nuestras vidas. Cristo viene para ayudarnos a reordenar nuestras vidas, nuestras tensiones, pasiones, ambiciones, ¿cierto? El texto que vamos a estudiar es el mismo de la semana pasada. La semana pasada vimos las dos primeras partes de esa historia. Hoy día vamos a ver las dos segundas partes, ¿cierto? No sé si se dice así, pero así se entiende. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le dijeron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá el príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron.
Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en los sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esa historia, como vimos la semana pasada, es la historia de los magos que fueron visitar a Jesús. Y es una historia muy interesante porque básicamente Cristo nace en Belén, la ciudad profetizada para que naciera el Mesías, y esos magos, esos astrólogos fueron a visitar, no solamente una visita cordial, sino que ellos entendieron de alguna manera que aquel que había nacido un rey mesiánico, un tipo de dignidad que va más allá del dominio territorial. Y ellos entonces fueron como una comitiva oficial a honrar a esta persona. Le llevaron regalos, le llevaron bienes y fueron ahí. Llegaron obviamente en la ciudad que era la capital de los judíos en el mundo, Jerusalén. Cuando él dijo, ¿dónde está el rey de ustedes que nació? Y la gente dijo, ¿qué? No sabemos. O sea, ¿que nació? ¿Cómo es? Y la gente se preocupó, ¿por qué? Porque en esa ciudad gobernaba Herodes, que obviamente no era judío, pero que gobernaba con mano dura y a la vez hacía beneficios para el pueblo. Entonces el pueblo estaba como que medio que amarrado, porque si se peleaba con Herodes, el imperio se les caía encima y caos. Y entonces el pueblo se preocupó de esa situación, ¿cierto? El tema es que esos magos preguntaron dónde nació. Ellos consultaron a los líderes judíos y los líderes judíos dijeron en Belén. Entonces secretamente Herodes dijo a los magos, vayan a Belén y después me avisen. Los magos fueron y encontraron a Jesús, la estrella los guió y ellos entregaron sus regalos a Jesús ahí, ¿cierto? Ese texto fue escrito para que los judíos de los años 50, 60, 80 en adelante, al leer ese evangelio, se dieran cuenta de que Jesús efectivamente era el Mesías, o es el Mesías. Él cumplió todas las profecías y más. Los líderes judíos confirman esto. La historia confirma esto. Y aquí está. Pero hoy día nosotros vamos a hablar de la segunda parte. El domingo pasado hablamos de cómo fue quiénes eran esos magos y cómo impactó esa noticia en la ciudad. Hoy día vamos a ver la segunda parte, en la parte donde efectivamente entregan los regalos, porque ya pasó Navidad, ya podemos abrir los regalos, ¿no es verdad? Así que hoy día vamos a hacer el unboxing aquí de los regalos de Jesús y vamos a ver qué onda, ¿cierto? ¿Qué significan esos regalos? ¿Por qué le llevaron esos regalos? ¿Y cómo fue eso? ¿Cierto? Ese relato, la segunda parte, los versículos de 7 a 12, destaca algunas cosas que queremos trabajar. Primeramente destaca la estrella, ¿cierto? Y luego también pone un énfasis en Herodes tratando de saber dónde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque él quería matarlo. Herodes se consideraba rey de los judíos y habían dicho que había nacido otro rey, entonces tengo que matarlo. Él ya había matado a sus mujeres, a 2 de ellas, y había matado a varios de sus hijos, ¿cierto? Entonces, de hecho, él estaba cerca de su muerte, él había dicho que él se iba a morir porque estaba muy enfermo, pero había dado un orden de que él separó un grupo de personas importantes en Judea y dijo, cuando yo muera, maten también a estas personas. ¿Por qué? Para que al menos a mi muerte la gente esté llorando. Mira, ese nivel de persona de la que estamos hablando, ¿cierto? El punto es, los magos fueron y llevaron 3 regalos para Jesús y vamos a ver qué eso significa. Primeramente, el misterio de la estrella. ¿Qué onda esa estrella? ¿Qué significa eso? Ellos dijeron al inicio que ellos vieron su estrella, la estrella de Jesús, y vinieron a adorarlo. No sabemos exactamente de qué manera la estrella les trajo la noticia de que había nacido en Belén un rey para los judíos. Hay algunos intentos de explicar que la unión de 2 planetas en el cielo, ese movimiento cósmico que tenía significados, apuntaba de alguna manera a los judíos. Pero son especulaciones, no sabemos, ¿cierto? Como vimos la semana pasada, tampoco importa esos detalles para los propósitos. Pero hay algo importante aquí. Dice que ellos vieron la estrella en el oriente. No sabemos dónde, probablemente Babilonia. Y
Entonces fueron a Jerusalén a buscar dónde estaba, porque sabía que era por ahí, ¿cierto? Llegaron ahí, le informaron que era en Belén, y Herodes le pregunta, pero ¿y esa estrella? ¿Cómo es eso? Porque Herodes quería sacar las cuentas de qué edad tendría el niño. Y ellos informaron la fecha de la estrella cuando la vieron, qué sé yo, probablemente mucho tiempo antes, quizás años antes. Luego ellos van hacia Belén, orientados por Herodes, y de cierta manera en algún momento les aparece de nuevo la misma estrella. La misma, porque tenemos que ser honestos, ellos eran astrólogos, ellos entendían de estrellas mejor que nosotros, ¿cierto? Y ellos vieron el mismo fenómeno, y ese mismo fenómeno, caminando y apuntando para Belén, confirmaba las dos cosas. Primero, ellos tenían su teoría, y ahora tenía la confirmación de los líderes judíos, y las dos cosas se combinaron. Entonces ellos dijeron, estamos en lo correcto. Por eso que la expresión aquí en el versículo 9 es que ellos se pusieron exageradamente muy contentos o muy felices. Hay una exageración en la expresión ahí. Bueno, ellos llegan ahí y la estrella como que les apunta el local de nacimiento de Jesús. No sabemos si apuntó la casa o la ciudad. Algunos dicen que indicó que era la ciudad y ellos entendieron que es por aquí, vamos a ver dónde, y encontraron. Otros dicen que no, sí, estaba así como por sobre la casa, ¿cierto? El punto es, sin entender los detalles, lo que sí sabemos es que la estrella fue un instrumento de Dios para conducir a estos hombres. Pero fue un instrumento de Dios hablando el idioma que ellos hablaban. Ellos no eran judíos, ellos no eran del pueblo del pacto, ellos no entendían como los judíos entendían de las profecías. Por eso fueron a Jerusalén y no a Belén directamente, porque no conocían las escrituras profundamente, pero conocían las estrellas. Y Dios utiliza algo que ellos entendieron para guiarles a ellos hacia Jesús. Dios utiliza aquí su creación, la revelación natural, para cumplir con sus propósitos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque revela el control soberano de Dios por sobre todas las cosas. Dios no está limitado al cajoncito que nosotros le pusimos. El Dios de la religión, el Dios que es para mí nomás, es una invención humana. Dios no está controlado por nosotros. No está limitado a nuestros gustos, a nuestras impresiones. Él tiene control por sobre todas las cosas. Y algo muy interesante, no solamente Él guía las estrellas para que cumpla con sus propósitos, pero también aquí, en ese misterio de la estrella, nosotros vemos cómo la sabiduría humana se postró ante Jesús. Porque magos como estos, o sabios, eran los intelectuales de la época. Eran personas del estudio, de la investigación, de la ciencia. Y ellos se encontraron y fueron dirigidos a esa verdad, y ellos se postraron ante Jesús, mostrando que el gobierno de Dios está exactamente por sobre todas las cosas. Al revelarse al mundo, el Padre apunta hacia Cristo, y eso es interesante, porque Dios utiliza la estrella para que la sabiduría humana, para que los magos, para que los sabios de este mundo fuesen a encontrar a Cristo. Cristo es el centro de la revelación de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. De eso está tratando acá. El misterio de la estrella nos enseña que Dios humilló a aquellos que se creían religiosos, trayendo hombres de afuera de su sector, revelando a ellos, mostrando cuán explícita está la revelación del Señor, y que ellos, cegados por su religiosidad, no podían ver. El misterio de la estrella es una exhortación para nosotros, a que seamos atentos a lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que Dios está hablando a ti? Nosotros tenemos que sintonizar nuestros oídos
con la voz de Dios. Porque Dios puede utilizar y utiliza primeramente su palabra. Y Dios utiliza también su iglesia, los hermanos, para ayudar a que corrijamos nuestras faltas, a que ordenemos nuestras vidas. A eso apunta el misterio de la estrella. Tanto es así que Herodes quedó preocupado. ¿Y qué pasa con Herodes? El drama de Herodes es un drama muy interesante, porque él ya estaba mayor y ya estaba en esa etapa de la paranoia, porque él pensaba que todas las personas querían serruchar el piso. Por eso dije, él había matado a 2 de sus esposas, había matado 2 o 3 de sus hijos, también había matado el cuñado, el suegro, y otras personas más, ¿cierto? Funcionarios, gente del primer nivel, ministros y todo eso. Era un hombre políticamente muy hábil y había logrado permanecer. Mientras Roma se estaba peleando, él logró permanecer ahí y firmarse ahí, obviamente con una mano dura, pero también con mucha habilidad. Y él tenía el título de rey de los judíos. Cuando se le dice que nació el rey de los judíos, él dice, ahí viene uno que quiere robar mi puesto. Y él no podía dejar crecer este rey, porque si no el pueblo lo iba a seguir. Y él entonces empezó la lucha para destruir a ese futuro rey o ese posible rey. Y es interesante porque el drama de Herodes revela cómo las maquinaciones humanas tratan de controlar el mundo. ¿Qué es lo que quería Herodes? Control. Él quería controlar todas las cosas. Y Cristo es un impedimento para él. Lo mismo pasa con nosotros. Si usted quiere controlar su vida como tú quieres, Cristo será un impedimento para ti. Primero, porque no tienes el control real. Comencemos por ahí. Uno no puede controlar qué tanto va a crecer el pelo. Unos querían que creciera más, otros, ¿cierto? A veces no crece más y uno dice, pucha, ¿qué hago, no? No controlamos el crecimiento de nuestras uñas. Tenemos que cortar, pero no podemos decir disminuya o crezca más rápido. Y queremos controlar el mundo, nuestro mundo, las circunstancias, y nos frustramos cuando las cosas no funcionan. El drama de Herodes es el drama de todos aquellos que quieren el control. Pero hay más aquí. Revela también algo que vimos al inicio de esta serie. Cuando el ser humano pecó, Dios dijo, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. Él hizo una división en el mundo de 2 tipos de personas: los que son enemigos de Dios y aquellos que se humillaron, se arrepintieron y fueron restaurados y llamados por Dios, los hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace Herodes aquí? Él no solamente se pone en contra de alguien que se levanta como rey de los judíos, pero que se pone en contra de todo lo que Dios propone en el mundo. Esa es la postura. Él, aquí en su drama, vemos cómo la enemistad con el mundo es algo fundamental para aquel que quiere ser amigo de Dios. Es tan así porque la lucha de Herodes era para tener el control. ¿Y qué es lo que hace él? Envía los sabios con una trampita, ¿cierto? Él se reúne con ellos en secreto para que nadie supiera y cuestiona sobre los detalles y envía diciendo, mira, anda a ver qué onda eso, pero avíseme porque yo también quiero adorar. Y convenció, como dije antes, era muy habilidoso, ¿cierto? Convenció a estos sabios de su sinceridad, de que él de verdad quería también adorar a ese rey. Y los sabios fueron convencidos de eso, tan así que Dios tuvo que intervenir y decir, no, vuelven por allá, ¿cierto? ¿Y cómo hizo él? Él envía a los sabios y quizás valiente o confiando en su estrategia, dice, no les voy a mandar con soldados, porque si les mando con soldados ya van a saber que estoy tratando de intervenir y matar al niño, ¿cierto? Los manda solitos y confiaba de que los magos iban a volver y decirle dónde estaba. Claramente él sabía que estaba en Belén, pero no sabía exactamente quién era, dónde estaba, ¿cierto? Ahí sirvió la estrella también para guiarles a ellos. Pero
esos intentos humanos de control aquí también tiene que ver con los intentos del mundo de destruir la acción de Dios, de destruir la iglesia de Dios, de destruir la obra de Dios en el mundo. La persecución de Herodes revela la separación del reino del mundo del reino de Cristo. Por eso que los discípulos de Jesús fueron exhortados cuando Jesús dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, bacán, pero ustedes serán perseguidos, porque el mundo los odia. Pero no odia a ustedes porque son pesados, feos, gordos, no sé. No, el mundo odia a ustedes porque ustedes son mis discípulos, porque el mundo me odia a mí. Y esa es la verdad que está presente en ese texto. El versículo 16, 17 muestra cómo Herodes mandó matar a cientos de niños menores de 2 años. ¿Por qué? Era un intento de frenar la acción de Dios al mundo, de una u de otra manera. Intentos que son siempre fallidos, porque Cristo siempre prevaleció, incluso contra lo más imponente adversario que nosotros tenemos, que es la muerte. Porque tú puedes ser bueno en todo, pero no puedes vencer a la muerte. Nuestro cuerpo está caminando para ello y eventualmente morirá. Pero Cristo venció eventualmente morirá. Él murió y resucitó, no como Lázaro, sino que efectivamente eliminó la posibilidad de muerte real. Eso es el drama de Herodes. Él no tiene ese poder, pero lucha como quien quiere tener. Y más, muestra aquí que nosotros, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que entender que Cristo ya rayó la cancha y dijo: quien está conmigo está conmigo, pero quien no está conmigo está en contra mío. No hay zona neutra. No es así como estoy pololeando a Jesús, así como que, pero están juntos o no, estamos andando, ¿cierto? Andando. ¿Qué es eso? Estamos andando. No tenemos ningún compromiso, pero estamos viendo qué onda y estamos cotizando. Jesús rayó la cancha y el drama de Herodes muestra que la realidad del mundo es esa. Los que quieren seguir a Jesús tienen que entender efectivamente con qué se están comprometiendo. Tanto que el texto en Santiago dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Herodes se hizo parecer amigo de los judíos. Les construyó, les reformó el templo y los dejó así como un monumento artístico global, una cuestión fantástica. Pero él no era amigo de Dios. Era enemigo de los intentos de Dios. Nosotros somos enemigos de Dios o nos ponemos en la posición de enemigos de Dios cuando nosotros tratamos de arrebatar de Dios el control de las cosas. Cuando nosotros empezamos a amar lo que Dios odia, cuando nosotros nos alegramos con lo que le entristece a Dios, y cuando nosotros no nos alegramos con lo que a Dios le trae alegría. Ese es el drama de Herodes, y eso es lo que significa para nosotros. Pero al final los discípulos llegaron ahí, los magos llegaron ahí a Belén, y el texto muestra claramente que el centro de la historia estaba en Cristo, porque ellos llegaron ahí y vieron al niño. El niño ahí en los brazos de su madre. No fue en un pesebre. Ya el pesebre que armamos ahí con los pastores, los magos, no es real, ¿cierto? Aquí dice que ella estaba en una casa. Ya había nacido, ya debía tener algunos meses quizás, ¿cierto? Entonces estaban ya hospedados, pero todavía ahí en Belén, ¿cierto? Y obviamente convaleciente, quizás adaptándose ahí a esa nueva realidad. Y ellos encontraron entonces el niño ahí, junto a su familia. El texto muestra el Dios eterno, el creador de todas las cosas, y lo llama de niño. Pero fíjate qué interesante. Ellos llegan, entregan regalos y se postran a este niño. Los reyes, para que exhalen su poder, ellos construyen grandes palacios y grandes tronos.
Porque los palacios gigantes dan la sensación al pueblo de su dignidad, el tamaño de su dignidad. Un trono de oro dice que ese rey es un rey importante. Un gran palacio transmite la idea de la dignidad de su morador. Esa es la lógica humana. Pero aquí vemos al Rey de Gloria, el más elevado y más excelso de todos los otros seres. Él no necesitaba de un palacio ni de un trono, porque la dignidad era algo intrínseco a él. Era lo que él era. No era un reconocimiento externo. Los magos no están dando a Jesús un reconocimiento que él todavía no tenía. Los magos están reconociendo algo que Jesús ya tiene. Esa debe ser la perspectiva, porque como dije la semana pasada, a veces disminuimos a Jesús. Ponemos a Jesús así como en un cajoncito, pobrecito del niñito, pobrecito que nació ahí, no había ninguna casa para recibirlo y tuvo que nacer ahí en un pesebre. Como si fuera pobre. Pero este niño no es pobre en el sentido humano. No es pobre, no es falto de dignidad. No es falto de respeto y de gloria. No, ellos van ahí y reconocen esa gloria. Dios eterno asume aquí la fragilidad humana. ¿Qué significa eso? Significa que Él se hizo completamente accesible. Porque cuando nosotros tenemos a un niño en los brazos, tenemos el control del niño a veces, ¿no? Pero lo tenemos aquí. Y Dios en Cristo en algún momento estuvo así, como que para cargarlo en los brazos y llevarlo a cualquier lado. Necesito que le enseñara a escribir, a leer, a caminar, a hacer sus necesidades. ¿Qué significa eso? Dios se somete a la fragilidad humana para decir a nosotros que Él está accesible a nosotros. De la misma manera como Él se hizo accesible a los magos, hablando en el idioma astrológico de ellos. Dios aquí habla a toda la humanidad diciendo: yo soy uno de ustedes. Eso significa su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es accesible. Dios no es una realidad filosófica, no es un sentir en el corazón, no es una idea. Es una persona y que es accesible. Hoy por hoy nosotros no podemos tener acceso a ciertas personas de la sociedad porque son muy importantes o porque están ahí con muchos secretarios por delante o porque, ¿cierto? ¿Quién somos nosotros comparados con la dignidad que tienen esas personas, el poder y la autoridad que tienen esas personas? Pero con Dios, aún siendo la más alta dignidad de la humanidad, tenemos acceso porque Él se dio a conocer. Él vino. No somos nosotros que vamos a Él, Él vino. Y esa encarnación muestra a Dios queriendo revelarse. Y para revelarse Dios se hace accesible. Para revelarse Dios se hace accesible. Es como un libro que está escrito en nuestro idioma. Hay muchos mitos así como que del mundo de las religiones, de libros con significados ocultos que hay que descifrarlos y entenderlos. No, Dios nunca hizo eso. Dios se revela de la forma como la gente entiende, para que la gente entienda, toda gente. Y en Cristo Dios se reveló de la forma más clara posible, para que nosotros entendiéramos de que Él está ahí. También, siendo niño, Él también era rey. Su dignidad y su grandiosidad eran intrínsecas a Él, debieran ser reconocidas ahí. Por eso que la acción de los magos es sintomática. Ellos se postran. Quizás nosotros bajemos perfil a eso, pero volvamos a la cultura del primer siglo, a la cultura de los pueblos antiguos, que sí tenían reyes y poderosos. Postrarse era una señal de sumisión, de entrega, de reconocimiento de la superioridad del otro por sobre uno. Era una declaración política, era una declaración económica, era una declaración social.
potente. No era simplemente un rito que uno puede hacer como casi jugando cuando lo hace con los amigos, no, era una declaración potente. Ellos se postraron a Jesús. No sabemos la extensión de su conocimiento de la dignidad de Jesús, pero entendieron que Jesús era sumamente digno, era Dios. Pero era solamente un niño en una casa pobre, en una villa pequeña, al interior del mundo. Pero algo sabían ellos, de que ese niño no era un niño común. Y ellos se postran ahí a Jesús. Cristo es entonces digno de adoración, no solamente de respeto, porque mucha gente tiene respeto por Jesús, reconocimiento por lo que ha hecho, porque parece haber sido una buena persona, cariño por la salvación que entrega. Pero el texto muestra que Jesús es digno de adoración, de la veneración en su más elevada instancia. Y adoración significa eso, significa reconocer la dignidad intrínseca de este ser, que es por sobre mí. Y significa entender la dependencia que yo tengo de este ser. Si yo no entiendo en esa relación que hay una dependencia, no es adoración. Yo puedo cantar palabras bonitas para Jesús, puedo que me guste Jesús, pero cuando yo reconozco el tamaño verdadero, inmenso de quién es Él, ese gustar pasa a ser adorar. Y la adoración tiene esa relación de entrega total, porque nadie puede adorar con una entrega parcial. Adoración es una entrega total, porque es el reconocimiento más absoluto del control, del dominio de este ser sobre mí. Pero también la adoración tiene un puntito de temor, porque reconoce que este ser tiene poder incluso de destruirme a mí. Y siempre ese concepto debe estar presente. Pero más, adoración en este caso incluso está vinculada a la esperanza que este Salvador va a traer. A cómo se va a reordenar el caos del mundo. Este ser va a reordenar todas las cosas. Y tú puedes partir desde tu familia, desde tu vida. ¿Cómo reordeno mis finanzas? ¿Cómo reordeno mis emociones? ¿Cómo reordeno mi salud? ¿Cómo reordeno todas las cosas? Cristo es el reordenador de todas las cosas. De eso se trata el texto. Y fíjate que ellos entregan regalos a Jesús. 3 regalos. ¿Cuáles son? Oro, incienso y mirra. Fue un baby shower bien raro ese, ¿no? Porque, seamos honestos, pañales ayudarían, ¿no? Ayuden con los pañales, con la leche, no sé. ¿Cuáles son las otras necesidades ahí? Digan ustedes, ¿no? La lista podría ser grande. No fueron regalos para simplemente un niño que nació. Estos son regalos oficiales que se entregan a reyes, a monarcas. Y hay una simbología, se estima que esa simbología de los regalos es significativa. Porque el oro está vinculado a la realeza, por lo tanto, el entregar oro cuando se visita, con una comitiva oficial visita a un rey es bastante común. De hecho, la reina de Sabá, cuando visitó a Salomón, llevó muchos cargamentos de oro. O sea, era una forma de reconocer el valor, la dignidad y la importancia del otro. Se daba el oro no para que el rey visitado fuera más rico, sino que para reconocer la sumisión de uno ante el otro. Y reconocer la grandeza y más, reconocer que el otro realmente es rey. El oro apuntaba a ellos. Pero tenemos otros 2 regalos un poco más raros, porque el oro ya lo vendo y lo transformo en comida, no sé. ¿Y qué hago con el incienso? O sea, para que huela bonito. ¿Qué es lo que es incienso? Incienso es un preparado para ceremonias religiosas, para producir un aroma. Y ese aroma ser parte de la estructura de adoración. Los sacerdotes eran los que usaban los inciensos para las celebraciones. El incienso siempre tuvo una connotación religiosa. Hoy día se ha transformado en algo que pone en la casa para darle olor, pero siempre era para generar un aroma, y con ese aroma
impregnar en las mentes de esta sensación. Porque seguramente ustedes se acordarán de momentos de la vida de ustedes por los sentidos. Un perfume te hará recordar un evento, ¿cierto? Entonces él tenía también ese propósito. ¿Qué significa dar a Jesús recién nacido incienso? ¿Qué iban a hacer con eso? Obviamente los regalos no estaban vinculados aquí a la practicidad. Los regalos estaban vinculados al significado de ellos. Cristo no solamente era rey, pero también era el sacerdote, el que unía a los hombres con Dios. Quizás los magos no tenían el completo entendimiento de lo que significaba, pero seguramente sabían que ese rey era un rey divino. Era un hombre que iba a conectar a los seres humanos con Dios. Por eso el incienso. Ok, entendí. Oro porque Jesús era rey, incienso porque era el sacerdote, el mediador entre nosotros, y la mirra. ¿Qué es eso? Mirra es un perfume que era utilizado en distintas ocasiones, incluso para embalsamar a los muertos. Y de hecho, la mirra significaba la humanidad de Jesús. Porque si bien era Dios, lo que apunta más o menos el incienso, también era hombre. Y de hecho fue necesaria para su muerte, no exactamente esa mirra, pero la preparación de su cuerpo. A eso apuntan más o menos los regalos. Pero, ¿qué queremos entender por todo eso? Los regalos revelan la profundidad de la dignidad de Cristo. Y los regalos nos apuntan a nosotros dos cosas. Primero, que personas fuera de nuestro espectro reconocieron la dignidad de Jesús. Y muchas veces nosotros bajamos perfil a Jesús. Le restamos a Jesús la dignidad que Él merece. Debemos entender que para adorar a Jesús, como hicieron estos magos, y mejor de lo que hicieron ellos, no solamente debemos tener un reconocimiento mental de que Jesús es importante, pero ese reconocimiento debe gobernar todas nuestras vidas. Por lo tanto, la adoración, ella implica en actos concretos de entrega, en actos concretos de rendición, como hicieron ellos. A veces adoramos con la boca cuando cantamos los himnos, pero nuestras obras no acompañan. Una forma concreta de demostrar sumisión a Cristo es por medio de la obediencia. La obediencia no es un medio de entrar al cielo. La obediencia es el reconocimiento de que Cristo trajo el cielo para nosotros. Y yo existo para la adoración y para el reconocimiento de su gloria y poder. Por lo tanto, la desobediencia no es solamente una falla, un problema humano. La desobediencia es una declaración también política en contra de Dios, que dice: yo gobierno mi vida como yo quiero. Y es también una ofensa a la gloria de Cristo. ¿Cómo nosotros debemos entonces vivir? 3 desafíos para esta Navidad. Primero, escucha a Dios. Dios utilizó incluso una estrella para guiar a los magos. Hoy día tenemos más que eso. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la comunidad cristiana. Escucha a Dios. No escuche a tu propio corazón, porque tu corazón te engaña. Escucha a Dios. Y Dios te guiará a Cristo, porque todo se trata de Él. Pero también rechaza el mundo. Ese mundo, no solamente el mundo que está afuera, el mundo que está dentro de uno, que es ese intento de querer controlar todo a mi manera. Y déjese gobernar por Cristo. Eso es reconocer que Él es Dios. Es entender que Él debe gobernar mi vida y poner orden a mi caos. Abraza incluso la persecución y los problemas que servir a Cristo pueden traer. La pérdida monetaria, social, que implica ser reconocido como un seguidor de Jesús. Pero también por fin adore a Cristo. Reordene su vida a ese propósito. Hoy día es el último domingo del año. Y vamos a iniciar el próximo domingo un nuevo año. Muchos están ahí preparando su lista de proyectos para 2022. Si es que nos permite el COVID, vamos a ver ahí qué es lo que vamos a hacer el próximo año. Que adorar a Dios, que adorar a Cristo, sea no solamente el primer ítem ahí, pero que sea el ítem del cual todos los demás se desprenden.
Porque si no es así, no entendiste todavía quién es el niño que nació en Belén. Si aquel niño es Cristo, no hay otra posibilidad, no hay otra alternativa, no hay otro proyecto que sea válido que no sea vivir para la adoración a Él, vivir para Él, porque ahí en Él se reordenó todas las cosas en el mundo. Cristo es el centro. Él debe ser nuestra esperanza, nuestra alegría. Él debe ser la certeza que tenemos del mañana. Vamos a orar.